Analizaremos la mitosis. La mitosis, antes de poder analizarla, hablaremos sobre el ciclo celular que tiene una célula, en la cual se divide entre interfase y división celular. En la interfase, la primera etapa es G1, en la cual las células duplican su tamaño, aumenta el número de organelos, enzimas y otras moléculas. Además, se podría decir que la etapa G1 o GAP1 es el momento donde la célula realiza su actividad diaria, su función. Por ejemplo, si esa célula es productora de algún tipo de hormona, es aquí donde lo hace. Hay algunas células en que no entran en la etapa de división celular. Por ejemplo, los adipocitos. Los adipocitos no realizan división celular, por lo tanto se dice que está en GAP0 o GAP1. Algunos científicos hablan de G1 permanente. Algunas neuronas también entran en esta parte donde cesa su actividad de dividirse, pero siguen realizando su función. En cambio, si la célula se va a dividir, entra a otra fase llamada fase S, en la cual se realiza la síntesis del material genético. En esta etapa, esta síntesis se realiza a través de la duplicación del material, es decir, duplicación de ADN, pero además se producen proteínas asociadas a la división celular. Una vez que ha terminado la etapa S, comienza la etapa G2 o GAP2. En esta etapa se empieza a preparar todo el mecanismo proteico, enzimático y los cromosomas para poder realizar la división celular. Acá los cromosomas empiezan a condensarse, es decir, el material genético se ordena de tal manera que esté listo para entrar a la otra fase, la cual se le denomina división celular o mitosis. La mitosis corresponde a un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariontes y que procede inmediatamente a la división celular. Podemos reconocer dos partes de la mitosis. Una es la cariocinesis, la cual es la división del núcleo. Y por otro lado tenemos la citocinesis, la cual es la división del citoplasma. Vamos a analizar primero la cariocinesis y las etapas involucradas en ella. Para ello, vamos a analizar a través de este dibujo. Como dijimos en la interfase, todo se organiza para entrar a la división celular. Acá solo podemos ver un resumen de ella. La mitosis tiene 4 etapas, en orden: profase, metafase, anafase y telofase. La profase, lo primero que pasa, empieza a salir el núcleo, empieza a disiparse y las cromátidas hermanas se empiezan a condensar aún más, tomando la forma característica de los cromosomas. En esta etapa también los centriolos empiezan a duplicarse y se van a ir uno a cada polo de la célula. Además, recordemos que los centriolos son los encargados de poder formar el huso mitótico o fibras del huso. Este huso mitótico lo que hace es enganchar a los cromosomas uno a uno. De esta manera, los cromosomas condensados en la metafase se orientan en la parte ecuatorial o placa ecuatorial de la célula. ¿Por qué se orientan? Porque es importante que los cromosomas permanezcan ordenados para que en la anafase, cuando el huso mitótico empiece a recogerse, arrastre cada uno de los cromosomas de manera equitativa.
Todos los cromosomas tienen que ser de manera equitativa para que ambas células contengan la misma cantidad del material genético. Cuando termina la anafase, se vuelve a incorporar la envoltura nuclear, se desarrolla nuevamente, los cromosomas se descondensan y la célula está lista para la siguiente etapa, que se le denomina citocinesis. La citocinesis, hay una diferencia entre una citocinesis animal y vegetal. La que vemos en este lado es la citocinesis para células animal. Y la que vemos en el otro costado es la citocinesis para células vegetales. En la célula animal, la citocinesis ocurre cuando un anillo fibroso, compuesta por proteínas llamadas actina, alrededor del centro de la célula se contrae, pellizcando la célula en dos células hijas. Por lo tanto, este anillo de microfilamentos, principalmente de proteínas llamada actina, va prácticamente estrangulando a la célula. De esta manera se empieza a formar el surco de división hasta que se divide completamente. Ahí acabó la división celular con esta citocinesis. En cambio, la citocinesis de las células vegetales es distinta. Recordemos que las células vegetales contienen una pared celular de celulosa muy rígida y por lo tanto lo que va a hacer es ir fraccionándose, formando una placa celular. Esta fragmentación es como si fuese una hoja prepicada. Cada vez los espacios se van haciendo más grandes y se va formando nueva pared celular y nueva celulosa, hasta que se rompe y se producen las dos células. Espero que haya quedado muy claro esta parte de mitosis.